Movimiento Ciudadano. Ha hecho lo que los otros políticos no han hecho, ha traducido en hechos o ha aplicado y traído a la praxis la verdadera política, que no es otra cosa más que darle a cada quien lo que merece en la administración pública. Sin duda alguna tiene parte de eso, pero primordialmente es ser congruente, promover gobiernos eficientes y transparentes. Somos promotores de la participación ciudadana en las tomas de decisiones. En Tlajomulco, la existencia del presupuesto participativo ha sido un instrumento para que la gente de forma espontánea pague sus contribuciones. Al contrario, en otros municipios como el de Guadalajara, que hace mucho tiempo no tienen un buen gobierno, al contrario, gobiernos que los endeudan y que siguen, la única política pública que tienen es el aumento del predial de forma discrecional y el aumento de todas las cuestiones, porque el dinero, como no saben administrar y son gobiernos presupuesteros, no les alcanza a poder generar políticas públicas para poder generar. Guadalajara hoy, tristemente, es una ciudad, si bien es cierto, la segunda más importante del país, en esquemas económicos, políticos y sociales, es mediocre. Tristemente lo tenemos que decir así. Últimas administraciones y la actual han provocado poca eficiencia en la atracción de inversión y que como consecuencia no se generan los empleos. Hoy Guadalajara tiene una clase media golpeada, porque además no solamente existe la amenaza del aumento de las tarifas del agua, sino que también de forma discrecional le aumentaron la tarifa del transporte público y en más de un 25% en promedio del predial. Es decir, no tienen otro esquema más que buscar dinero para, según ellos, justificar obras que no los vemos y que al final del día hoy tenemos una Guadalajara en un índice negativo, en un retroceso, y estamos en los lugares medios de las capitales del país. Eso no puede existir. Guadalajara tiene hoy que tener la oportunidad de tener un gobierno eficiente, transparente y que se hable con la verdad. Que se hable con la verdad, porque hay gente que aspira a un cargo de presidente municipal de otros partidos y que trae como bandera los esquemas de que ha hecho políticas públicas financieras eficientes. Sin embargo, los números no mienten. Los números nos dicen que hoy Jalisco, y estoy hablando directamente de quien presidía la Secretaría de Finanzas y Planeación, Administración y Finanzas, Planeación. Señor Villanueva. Es correcto. Él tiene una bandera. Que, por cierto, lo señala como el más firme aspirante a obtener la candidatura por Guadalajara, si no es que como un vil dedazo del gobernador estatal. Son costumbres que se van dando en esos institutos políticos que tristemente tienen cansada a la ciudadanía, pero ya obviamente en su tema, en su suerte lo verán. Pero es importante que no se engañe a la ciudadanía. Guadalajara y Jalisco ha sido sobreendeudado. ¿Cuánto debe Guadalajara hasta el momento? Guadalajara debe aproximadamente 5,000 millones de pesos, el equivalente al presupuesto anual. Y la realidad es de que gran parte de esa deuda se generó en la anterior administración, donde el señor Villanueva era el secretario, el coordinador de asesores del gobernador del estado. Gabinete, coordinador de gabinete. Así es. Le crearon un espacio porque no existía. Sí, ya cambió ahora el coordinador de gabinete del gobierno estatal. Y hablaba de una hazaña, decía que él había generado una calificación para Jalisco. La realidad es que esa calificación se hizo para 22 estados. De esos 22, Jalisco está a la mitad de la tabla. No es ninguna hazaña. Bueno. Me parece que es increíble. Un récord grupal donde hay diferentes lugares. Y lo único que hizo fue que, como él administraba 85,000 millones de pesos, pues por una parte tuvo que pagar unas deudas que tenía el Estado. Como pagó, pues le calificaron como pagador de una deuda. Pero eso no quiere decir en ningún momento ni que sea eficiente, ni tampoco que genere políticas públicas de administración real. Al contrario, han sido engaños, y esta administración me parece que se equivoca porque la ciudadanía está cansada ya de shows, está cansada de que solamente se corte el listón de las obras del inicio, del primer ladrillo, no se concluyan y que generen esquemas que no atienden realmente a lo que la ciudadanía hoy está esperando. ¿Qué espera la ciudadanía? Espera gobernantes eficientes, congruentes, preparados. Transparentes. Nunca más parece que ya podrás valer únicamente ser popular para ser candidato. Hoy hace falta, además de ser popular,
ser preparado y eficiente, porque de alguna otra manera se estaría siendo corrupto el aspirar a un cargo del cual no conoces absolutamente nada. Eso es lo que tiene que cambiar en la política, y nosotros en Movimiento Ciudadano lo que hemos hecho es cambiar la forma de hacer política, involucrar a toda la ciudadanía, y a partir de ahí precisamente poder tener esa exigencia y esa participación de todos en lo que nos interesa a todos. ¿Tienen gente preparada para gobernar? Es decir, no nada más el político por el político en sí, porque la imagen del político que sirve para todo, que en una administración pues está en ecología, en la siguiente está en obras públicas, son todólogos. Pero en este caso, a ver, en el caso de Movimiento Ciudadano, si agarramos al azar a X candidatos en Guadalajara, vamos suponiendo, ¿tienen la capacidad para gobernar una ciudad como Guadalajara, Marco? Nosotros lo que hicimos fue, además de la preparación que en la vida han tenido nuestros aspirantes, precandidatos, que en esta semana son los registros, porque el día de ayer se emitió la convocatoria para nuestros precandidatos. Nosotros en Movimiento Ciudadano a todos los cuadros les dimos la oportunidad de prepararse en los ámbitos de políticas públicas. Este estado, este municipio de Guadalajara necesita políticas públicas eficientes, políticas públicas que realmente permitan el crecimiento de todos en el ámbito social, político y económico. Guadalajara tristemente tiene los números más altos en índices de robo de autopartes y robos a mano armada. Obviamente eso no son números a favor que presumir. Cuando antes era la famosa ciudad de las rosas, hoy es la ciudad de los baches, de la oscuridad, y por otro lado del robo de autopartes, la inseguridad, la inseguridad del esquema, y por otro lado también una ciudad que tristemente por la falta de proyección, por la falta de orden y por la desconfianza de los inversionistas no ha sido catalogada como una ciudad en la cual la gente venga a poder invertir y que de forma directa genere empleos. Hoy la ciudadanía está golpeada en el tema económico. Tristemente se va a tener una época navideña, me parece, con pocos recursos económicos para poder solventarlo, pero además el inicio del año muy pesado. La gente, y a los políticos no les interesa esa situación, y eso me da tristeza, porque al final del día la política debe de ser un instrumento por el medio del cual se logre el crecimiento en lo general de la mayoría. Sí, no complicar la existencia como no buscar, ocurre, ¿no? No buscar como siempre ocurre. Pues el otro día veía que en el Gabinete Nacional de los secretarios prácticamente estamos hablando de 200 inmuebles declarados. O sea, todos los secretarios están patrimonializados. Es decir, con 500, con 15, 20 inmuebles a su nombre, y que resulta que los pagaron de contado. Es decir, es totalmente una bofetada a la inteligencia y la falta de respeto a la inteligencia de los ciudadanos. El hecho de que funcionarios tengan a bien eso cuando la mayoría de la gente trabaja para satisfacer las necesidades más indispensables, y en ocasiones, no obstante de que trabaja, ni eso puede solucionar. Bien, Marco, si nos permites, vamos a plantearte la siguiente pregunta. Mira, tradicionalmente en Guadalajara hemos seguido la trayectoria de muchos políticos cuando no existía todavía Movimiento Ciudadano. Hemos escuchado promesas y promesas de cambio para Guadalajara, pero cada día está peor. Llega una administración, la endeuda, llena la nómina, hacen algunas obras por ahí fantasmas, finalmente termina su administración en 2 años, porque el siguiente pues tiene que ya aspirar a la gubernatura. Tradicionalmente Guadalajara es un trampolín político desde donde se proyectan a la candidatura a la gubernatura del partido que sea. Bueno, hemos tenido el caso muy concreto del PAN, el caso muy concreto del PRI, donde pues es la antesala a la gubernatura, pero el ciudadano está desencantado, está harto de que cada administración del partido o del color que sea, pues le prometan prácticamente lo mismo y no le cumplan ni el 10%. Recordamos a Emilio González Márquez, que hasta ante notario público prometió que no iba a abandonar la administración municipal sino hasta el último día. En el caso también de la administración
del revolucionario institucional, pues también prometieron lo mismo, que no iban a abandonar la administración, sino hasta que fuera el último día de la administración pública como tal. Pero hemos visto promesas que no se cumplen. Vemos una ciudad semi-abandonada, no de hoy, también hay que ser francos, es una herencia negra que han compartido el PRI y el PAN en Guadalajara, pero pues, no le cumplen al ciudadano. ¿Crees que es necesario ya irse por la tercera vía de consultar al ciudadano, de cogobernar junto con el ciudadano y de preguntarles qué es lo que les hace falta en su ciudad? Sin duda alguna, esa es la nueva política que debe de ejercerse, la nueva forma de hacer gobierno. Movimiento Ciudadano tiene un gran ejemplo de cómo lo hace, y eso es Tlajomulco. El presupuesto participativo a los ciudadanos de Guadalajara para que lo conozcan, porque en Guadalajara no se atreve ni Ramiro ni las anteriores administraciones a hacerlo, porque no pueden cumplirlo, pero el Movimiento Ciudadano en Tlajomulco sí. Nosotros le preguntamos como partido o como gobierno que emanente de esto, con esa política, al ciudadano, ¿qué obra considera prudente al momento de pagar su predial en su colonia hace falta? Y la que gane de mayoría se ejerce. Es decir, tienen voz y voto. Sí, vale lo que digan. Así es. Y por otro lado, de igual manera, tenemos la figura de revocación de mandato. Es decir, el político y gobernante que llegue y no cumpla deberá ser removido. No podemos tener y sufrir los ciudadanos que aguantar a gente inepta, a gente que acude al poder por diversas cuestiones, pero al momento de ejercer el poder, poder no son capaces de resolver. Y nosotros los ciudadanos debemos de tener también ese mismo instrumento. Así como por ese mismo voto llegaron, por ese mismo voto se van.